El tema al cual me voy a referir hoy, justamente si el eslogan del foro es transformar el país que tenemos en el país que queremos, sin duda uno de los temas, incluso de mayor actualidad, tenga que ver con la corrupción. Quizá uno diga actualidad, corrupción, es un tema sumamente trillado, que constantemente venimos debatiendo sobre el tema sin encontrar demasiadas soluciones, pero creo que estamos insertos en un contexto, estamos viviendo un momento en el cual hay algunas señales que nos indican que el terreno se muestra propicio para introducir modificaciones importantes. Y esto no solo lo vemos en el ámbito de la corrupción pública, que quizás es lo que más nos sensibiliza a todos, sino incluso en la corrupción privada. Simplemente algunos datos antes de entrar de lleno en los puntos centrales de esta corta exposición, y es para que veamos cuáles son estos indicadores. Voy a dar algunos datos simplemente de la corrupción privada y la corrupción pública. Muchos de ustedes sabrán que en el ámbito de la corrupción privada estamos viendo un gran boom sobre el tema de compliance, es decir, que las empresas se comprometan en la erradicación de la corrupción, se comprometan con prácticas transparentes, y este boom se ve no solo en cómo se empiezan a estructurar actualmente las empresas internamente, sino también incluso, por ejemplo, despachos de abogados, cómo empiezan ya a trabajar y tener su propio gabinete en temas de compliance, criminal compliance, etc. En el ámbito de la corrupción pública, quizás es, como decía, el que más nos sensibiliza a todos, nos encontramos con no es casual que empiecen a aparecer referencias a la vuelta a la República, no es raro que comiencen a aparecer propuestas un tanto más serias para debatir en serio una ley de acceso a la información pública, que se empiece a hablar cada vez con mayor insistencia de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Tampoco es casualidad que se esté hablando de crear una especie de CONADEP de la corrupción. Esos son una serie de datos que, más allá de que puede haber algún sector que utilice esto con tono electoralista, más allá de esto, se avisora una visión de querer tratar de enfocar el problema ya en su núcleo. Al menos esa es la impresión que da. De modo que mi primer mensaje que doy, la primera idea que quiero vertir antes de continuar con la exposición es que la realidad nos invita a, si se quiere, esperanzarnos con que es factible que vengan cambios importantes. Quizás no profundos, no inmediatos, pero creo que hay un terreno propicio para estos cambios. Por ello, intentaré analizar, en lo que sea mi exposición me voy a concentrar justamente en la corrupción privada y en la corrupción pública, mostrando cuál es el futuro, quizás, y el escenario en el cual nos encontramos en este momento y qué es lo que nos espera. Bien, en el ámbito de la corrupción privada, yo hice referencia recién al boom del compliance, que esto tiene que ver también al boom del corporate governance, y esto es algo que de alguna manera ha ido desembarcando de a poquito en la Argentina a finales del siglo pasado, comienzo del 2000, principalmente con los conocidos por todos escándalos de corrupción en los cuales se vieron involucrados empresas de países con fama de mayor apego a la legalidad, pero que eran empresas que que fueron víctimas o victimarios en algunos casos de fraudes, de estafas, de sobornos, etcétera, etcétera. Nombres como Enron, como WorldCom, como Parmalat, o especialmente como Siemens, que es el que quizás más nos llega a nosotros de cerca. Esto trajo un importante impacto. ¿Y esto cómo repercutió en Argentina? Si bien esto fue llegando a cuentagotas, no inmediatamente, sino diría casi una década después, tiene que ver con que los mecanismos a partir de los escándalos, especialmente Siemens, muchas de las filiales argentinas de casas matrices que cotizaban en bolsa americana fueron sujetos pasivos de un control mucho más intenso de las autoridades americanas. Esto, obviamente, que obligó a que muchas empresas argentinas se tuviesen que reestructurar para fomentar prácticas mucho más transparentes. Pero además, este es el primer desembarco del fenómeno.
la avalancha, digamos, aparece, y la que estamos viendo en la actualidad tiene que ver principalmente con la reforma de la ley del mercado de capitales, una reforma que no solo afecta directamente al mercado de capitales, sino que además introdujo modificaciones importantes en el Código Penal. Y entre esas reformas que introducen el Código Penal hay dos que marcan una pauta, una tónica muy importante, y una es: se introduce la responsabilidad penal de persona jurídica y se introduce a su vez una serie de instituciones propias de compliance que inciden incluso en la medición de la pena. La cuestión aquí, dejando de lado aquí algunos tecnicismos, la idea central con esto del compliance es que se privatiza de alguna manera la prevención de la criminalidad. Es decir, ya no solo le incumbe al Estado diseñar mecanismos para prevenir delitos, sino también a las empresas. Y se le brindan incentivos positivos e incentivos negativos para que actúen de esa manera las empresas. Incentivos negativos, muy simple: la empresa no se comprometió en erradicar algunas redes de corrupción dentro de la empresa, muy simple, se le impone una sanción que puede ir desde la pérdida de la personalidad jurídica, desde multas muy cuantiosas, desde la imposibilidad de presentarse en concursos públicos, etcétera, etcétera. Incentivos positivos: en la medida que realicen investigaciones internas, en la medida en que se autorregulen las empresas, van a recibir ventajas punitivas, van a recibir rebajas en las penas. Bien, el escenario que se nos plantea, incluso en este ámbito privado, parece bastante auspicioso, pero no tenemos que dejar de reconocer muchas limitaciones y muchos problemas que nos encontramos en este terreno. El primero de ellos, por enumerar algunos nada más, el primero tiene que ver con estos problemas que se derivan, los típicos problemas derivados de los trasplantes jurídicos, es decir, tomar una institución que había sido pensada, ideada para una determinada sociedad, para un determinado ordenamiento jurídico, que después la tomamos en el nuestro. ¿Qué sucede con esto? Que al margen de que somos sociedades más o menos corruptas que aquellas otras de las cuales proceden las reglas de compliance, nos encontramos con un país mucho menos institucionalizado, con una infraestructura más deficitaria que otros países, y plantea alguna encrucijada al tema de compliance. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo quizás puse de tonto, pero es un ejemplo real. Una empresa en el interior del país, que incluso está ubicada en el campo, resulta que es muy difícil que esta empresa consiga medios de seguridad privados. Es una empresa de seguridad privada que se encarga de custodiar su predio. Entonces, hace un arreglo con el municipio que les pase a algunos policías que controlen el predio, y él, con el problema adicional que no tiene un medio de transporte en la municipalidad por el policía. Entonces, la empresa se compromete a pagarle el taxi, a pagarle viáticos para que vayan y vuelvan hasta la fábrica. El problema es cómo hace figurar eso la empresa en los balances. De una perspectiva de compliance esto es inaceptable. Y otro problema que aparece normalmente tiene que ver con las acciones colectivas. Muchas veces, en la medida que no haya un compromiso del empresariado argentino para llevar adelante prácticas transparentes, va a dificultar todo mucho más, porque al final las empresas que lleven adelante prácticas transparentes se van a ver, su competitividad en el mercado van a ver reducido, porque quizás en ciertos contratos públicos va a ser más fácil negociar con aquellas otras que no respetan estas reglas de compliance. Bien, paso ahora a la corrupción pública. Y para comenzar con este análisis, voy a ir a algo que quizás les parece que no tiene mucho que ver, y es la política de derechos humanos que hubo en la Argentina en los últimos 10 años aproximadamente. Con todos los más y los menos que tuvo, no voy a entrar aquí en los detalles de los inconvenientes que tiene esta política criminal, vemos que algunos elementos de esa política criminal son trasladables a una futura política anticorrupción en Argentina. ¿En qué sentido digo esto? Todos ustedes saben que las condenas que se obtuvieron en ejecución de esta política de derechos humanos buscaron reivindicar los derechos humanos. Si bien todos aquí seguramente estamos de acuerdo con este resultado, los problemas aparecen cuando nos ponemos a analizar cuáles han sido los costos institucionales que la ejecución de esta política ha tenido. Básicamente estoy pensando en sacrificios de principios propios de una república que tuvieron que justamente ser desconocidos para poder obtener esas condenas. Estoy hablando del principio de legalidad, pero sobre todo estoy pensando en la prescripción de delitos y estoy pensando en el valor de la cosa juzgada.
Uno de los grandes puntos de esta política de derechos humanos ha sido justamente restarle valor tanto a la prescripción como a la cosa juzgada, pese amparándose en criterios internacionales, pero que nuestro ordenamiento jurídico no los apoya. Bien, lo curioso de todo esto es que esta argumentación, la idea de flexibilizar estas garantías, presenta la beta, diría, de la cual van a emanar la mayor cantidad de argumentos jurídicos para el día de mañana poder abrir causas por corrupción y finalmente juzgar a los responsables de hechos de corrupción. Y les voy a decir por qué, o sea, ¿a qué se debe esto? Pensemos sin más en los fundamentos de estas flexibilizaciones, o sea, ¿por qué declaramos imprescriptibles ciertos delitos? ¿Por qué decimos que en ciertos casos no rige la cosa juzgada? El argumento más rápido, y es que surge en la opinión pública, es decir, bueno, estamos ante casos, dado que son delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio, claramente lo que sucede aquí es que se afectan derechos fundamentales, derechos humanos. Este argumento, primero, es insostenible y además es falso. Es insostenible porque de esa lógica caemos en una especie de pendiente resbaladiza. ¿Por qué? En definitiva, los homicidios también atentan contra derechos humanos. Las lesiones atentan contra derechos humanos. Hasta les diría, un robo, un hurto también atenta contra los derechos humanos. De modo que es insostenible esta perspectiva, pero además es falso, porque cuando aparecen históricamente las instituciones de la imprescriptibilidad, por ejemplo, de los delitos de lesa humanidad, el fundamento era otro. El fundamento era que había que juzgar a quienes, a aquellos sujetos que habían cometido delitos, pero que justamente los inmiscuidos en estos hechos integraban el poder. Y eran personas que podían decidir el qué y el cómo administrar justicia. Ellos, y por ende, podían garantizar cierta impunidad. O cierta o toda la impunidad. Bien, desde esta perspectiva nos encontramos que, ya entrados de vuelta a la democracia, en el año 83, gran parte, un mal endémico que venimos teniendo es precisamente la corrupción. Y nos ha demostrado también la historia que no solo quienes pueden involucrarse en delitos, o sea, no solo el Estado puede estar involucrado en delitos de lesa humanidad, sino también en delitos de corrupción. Y que justamente estas flexibilizaciones de garantías se acaban volviendo en su contra, porque puede ser precisamente, este argumento da pie para que podamos perfectamente decir en este momento, también se podría declarar imprescriptibles, se pueden declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, y también se podría levantar la cosa juzgada, sobre todo en aquellos casos en donde tenemos sobrecimientos expresos, o sea, en delitos altamente complejos, como delitos de enriquecimiento ilícitos, se obtiene una sentencia absolutoria rapidísimo y llegamos a que esto alcanza estado de cosa juzgada. Evidentemente, desde esta perspectiva, se plantearía la posibilidad de reabrir también esas causas. Bien, pero acá también, esto no está libre de problemas, no está libre de desafíos también. Primero, lo que parece claro es que si esto es así, si finalmente podemos alcanzar, o si finalmente podemos declarar imprescriptibles los delitos y si se pueden reabrir causas, obviamente que esto va a exigir no solo un compromiso de clase política, sino sobre todo una justicia posiblemente mucho más proba y mucho más imparcial de la que tenemos. Porque aquí va a haber presiones de todo tipo y muchísimas, de modo que se va a exigir gran valentía por parte de la justicia. Pero en segundo lugar, y quizás esto es la paradoja que se genera y lo que más ruido puede hacer en términos institucionales. Yo les decía que las condenas por derechos humanos tuvieron un costo institucional. También las condenas por corrupción pueden tener el mismo costo institucional, porque también se daría una paradoja de que al flexibilizar la cosa juzgada, flexibilizar declarar imprescriptibles de lesa humanidad, también estaríamos sacrificando principios republicanos. De alguna manera llegaríamos a la paradoja de que para salvar a la República estaríamos sacrificando también parte de la República misma. A ver, podemos discutir después largamente si es correcto este razón, si los costos en este caso son los mismos que los que hubo en los juicios por derechos humanos. Lo puedo discutir largamente. Lo cierto es que el costo existe y en todo caso dependerá de del compromiso de la clase política y también de jueces y demás, que sea lo menos alto posible ese costo institucional que exista para condenar casos de corrupción. Bien, con esto llego al final. Simplemente quiero volver al primer mensaje que le transmití a partir de este escenario que les planteé. Creo que el terreno es bastante propicio
para introducir modificaciones importantes. Uno alcanza a oler, leyendo el periódico, en la calle, se huele constantemente que hay una especie de actitud diferente frente a los hechos de corrupción. Creo que se debe emplear realmente, se debe explotar este momento histórico. Creo que es un momento muy importante. Entonces, creo que nos invita de alguna manera a mirar con cierto optimismo, con realismo, siendo conscientes de lo dificultoso que es, lo que va a costar, pero siendo también conscientes de que es una oportunidad, creo yo, histórica. Muchas gracias.